creyendo, confiando que el Dios de la gloria, amén, hará y lo que nos ha prometido. La grabación, como ustedes ven, bien, amados, entonces vamos a iniciar hoy con el tema de la Biblia. La clase que empieza hoy es el módulo 1 de la Biblia. Así que, amados, arrancamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, módulo 1, las Sagradas Escrituras. Tenemos que saber que todos los pueblos antiguos, los pueblos que fueron desparramados de la Torre de Babel, fueron a los lugares donde se establecieron, ya sea la Mesopotamia, ya sea China, ya sea aquí en América, ya sea en cualquier lugar de África. Los pueblos fueron desparramados con sus lenguas y ahí se llevaron todos la religión que había logrado establecer el hombre, según establece el libro en Génesis 10, dice que todos los pueblos tenían una sola lengua. Génesis 11 nos va narrando de cómo ellos van construyendo una torre para hacerse de un nombre. Y ahí todos tenían la misma religión. ¿Cuál religión tenían? La que Nimrod había ya establecido. Nimrod fue el primer hombre que hizo tratos con las tinieblas y el que estableció el primer imperio sobre la tierra. Satanás trató, como ha tratado todo el tiempo, de ser adorado por todos los hombres. Y Nimrod fue el primer instrumento. Así, pues, después de que el Señor confunde sus lenguas y desparrama por todo el mundo, se llevan una porción de esa religión, de tal manera que todos los pueblos, después, cuando ya tienen la escritura, primero lo grabaron en piedra en sus construcciones y después, a través de la escritura que fueron desarrollando, dejaron constancia de su religión, dejaron constancia de sus reyes y su relación con seres divinos para ellos, que les fueron enseñando muchas cosas, que les fueron estableciendo formas de culto, que les fueron señalando cómo deberían de asociarse con ellos. Y así tenemos a la fecha de hoy libros considerados sagrados por los pueblos, como es el caso de el Tíbet, que tiene los libros de los más antiguos del mundo sobre esa religión budista, ¿verdad? Tenemos también los del hinduismo de la India, que también son muy antiguos. Tenemos ahora los libros escritos por los babilonios, por los mesopotámicos, y se van encontrando nuevos descubrimientos arqueológicos y aparecen los libros, pero ninguno de ellos ha servido para marcar a toda la humanidad. Han sido libros regionales, como nosotros también tenemos el calendario azteca, tenemos los libros en piedra escritos por los mayas, pero nada más eran para una región, eran para esos pueblos que vivían aislados. Ninguno ha tenido la influencia a toda la humanidad, mi hermano, por lo menos toda la humanidad que vivía en su conjunto, como era todas las islas de Inglaterra, todo lo que es Europa, todo lo que es Asia Menor, toda la parte del Mediterráneo, el norte de África, todo eso fue influenciado por el libro más extraordinario que es la Biblia. Amén. Tan grande fue su influencia que se empezó a marcar el tiempo con unas pequeñas letras después que decían AC o BC, antes de Cristo, después de Cristo. Y eso lo marcó las Sagradas Escrituras, la Biblia. Amén. Al hablar nosotros de Sagradas Escrituras, mi hermano, estamos hablando tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en un solo texto, conocido por la Biblia, por todos nosotros que profesamos la fe cristiana. Amén. Bien, de esta manera,
nosotros podemos entender la importancia de entrada de lo que la Biblia ha significado. Significó tanto que el código moral de este libro, que era practicado por los pueblos que fueron creyendo, al principio por los hebreos, los israelitas y al final por los judíos, amén, fueron impactando de tal manera que los propios gobiernos fueron adoptando los principios morales que tenía este libro inspirado. Ahora todo nuestro sistema cultural, mi hermano, está fundamentado en los principios griegos. Todo lo que es cultura, conocimiento y ciencia es la influencia del pensamiento griego. Todo lo que es poder, la política, la diplomacia, el ejercicio del poder del ejército y todo lo demás es influencia del pensamiento romano, y el trasfondo ético y moral de las leyes es el pensamiento judeo-cristiano. Amén. Entonces así fue como se han conformado las constituciones de casi todos los países del mundo. Hasta ahora, mi hermano, en que se han, o radio escucha, hasta ahora que se ha rebelado el hombre contra Dios. Lo que nunca había acontecido en toda la historia del hombre está pasando ahorita. El hombre se ha puesto contra Dios y los pueblos han empezado a legislar, a cambiar lo que estaba por pensamientos de hombre, de tal manera que tenemos pensamientos verdaderamente aberrantes, en contra de naturaleza, en contra del sentido natural de las cosas, porque es el hombre quien ya opuesto a Dios quiere sacar a Dios aún hasta de sus propias leyes. Pero mientras esto no suceda, ahí está permanentemente la influencia de un buen Dios que derramó sobre los hombres su conocimiento de todas las cosas, les dio un principio moral, les dio una forma de vida conforme a su voluntad. Si bien es cierto también, mi hermano, que en estos tiempos está apareciendo, además de el mundo secular que está borrando de sus leyes los principios divinos, está apareciendo por otra parte, con una influencia muy grande, el islamismo con su libro, el Corán, que también está imponiendo en los pueblos que está dominando este tipo de leyes que van en contra también de los principios judeocristianos, de tal manera que hay una avanzada tanto por el mundo secular como por el mundo religioso del islamismo para borrar de la constitución de los pueblos la moral que habíamos heredado, los principios de convivencia, los principios de familia, los principios de lo que es bueno y de lo que es malo. Bien, esto estoy hablando para que veas la influencia que la Biblia ha tenido en la vida del hombre, desde el año 0 hasta hoy, año 2016, en que el hombre quiere borrar a Dios de sus constituciones. Amén. Ahora bien, la Biblia ya no solamente es el libro sagrado, si es el Antiguo Testamento para el pueblo israelita, si es el Nuevo y el Antiguo para los cristianos, ahora ha pasado a ser algo más. En el Imperio Romano, poco a poco se fue imponiendo la forma de vida. El Imperio Romano, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, era verdaderamente un pueblo salvaje, un pueblo violento, un pueblo que la vida no la respetaba, y al ver la vida y comportamiento de los primeros cristianos que amaban a sus hijos, que cuidaban a sus hijos, jamás permitían que sufrieran daño, entonces
los romanos y los otros pueblos vieron que había otra manera de formar la familia. Los cristianos primeros eran hombres de una sola mujer, mujer de un solo hombre, amantes de sus familias, trabajadores, honestos, gente que no era mentirosa, que en los negocios eran gente de una palabra y de una palabra que era honesta. Y esto se fue imponiendo en todo el mundo, se fue copiando la forma de vida que la Biblia imponía sobre los pueblos que se iban convirtiendo a la fe cristiana. De esta manera, prácticamente el mundo fue conociendo la revelación escrita que la moral de Dios le había revelado a su pueblo. Esta escritura no solamente es una forma de vida, sino que es la revelación de la moral de Dios y además es la revelación del diseño de Dios con el hombre, con la familia, con la humanidad completa. Eso es en sí el trasfondo de la Biblia. Cuando el hombre quiere hacer caso omiso de la voluntad de Dios, ignora la Biblia, se opone a ella, la quiere desaparecer. ¿Por qué? Porque el hombre se opone a Dios. Si no se somete a la voluntad de Dios, se opone a Dios. Y esto ha sido durante toda la historia, desde prácticamente Caín y Abel. Tú recordarás que Caín no le agrada el hecho de que no sea aceptada su ofrenda, y el Señor le dice, pero si tú bien haces, también serás exaltado. Pero si no, o sea, si te opones a cumplir mis principios, el pecado está a la puerta. Y así es como ha seguido obrando el hombre hasta ahora, y una de sus grandes batallas es precisamente contra la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito la voluntad, la moral de Dios y el propósito de Dios con el hombre. Y entonces Dios le dice, si tú cumples mi voluntad, yo bendeciré tu vida. Si tú no cumples mi voluntad, entonces tú vas a quedar a expensas de tus propios recursos. Y de esta manera, mi hermano, este es el trasfondo de lo que es la Biblia. Amén. El querer pretender el hombre imponer su forma de pensamiento a la moral de Dios, lo ha puesto en una forma irreconciliable con las Sagradas Escrituras. La intención desde años en que la ciencia empezó a desarrollarse, después de 1750 y fracción, la ciencia empezó a caminar por sí misma y desde entonces trató de oponerse a los principios morales de Dios. Trató a través de todos los medios, a través de los medios de gobierno, a través de los medios de educación, todo el sistema educativo que empezó a quedar en manos de ciertos grupos privilegiados, empezaron a enfocarlo en contra de la llamada ciencia opuesta a la revelación de Dios. Y ahí tenemos un punto que voy a tocar nada más porque es importante. Debemos de aclarar dos cosas. Una cosa es cristianismo, otra cosa es catolicismo, ¿verdad? Otra cosa, son cosas diferentes, tienen enfoques diferentes. La ciencia se enfrentó a Dios porque el catolicismo quiso tomar todo el control de las vidas, porque a través de una interpretación totalmente religiosa de las cosas, impidió que el hombre fuera desarrollando con su entendimiento natural las leyes de Dios. De tal manera que hubo un tiempo en que la ciencia prácticamente estuvo en contra de lo que era todo lo que fuese religión, como ahora lo ha llevado a grados extremos. Pero eso es porque se ha confundido cristianismo con catolicismo. El catolicismo es una parte, es uno de los grupos del cristianismo, no es el cristianismo en sí. El cristianismo es muchísimo, hay muchas organizaciones,
hay muchas denominaciones, hay muchos movimientos, y dentro de todo el cristianismo el catolicismo es una parte. Sin embargo, la ciencia ha cometido el error de querer establecer como referencia de todo el cristianismo el catolicismo, y eso fue lo que hizo que el hombre de ciencia se enfrentara a las Escrituras y tratara por todos los medios de desaparecer este libro. Amén. Sin embargo, conforme la ciencia ha ido avanzando, y esto ya Daniel lo había profetizado, dice, la ciencia aumentará. Conforme ha ido aumentando la ciencia, le ha dado razón a muchos de los principios bíblicos que han sido establecidos. Cuando veamos una parte de lo que había ya en la Biblia, nos vamos a sorprender, mi hermano, cómo el Señor había establecido revelaciones de leyes físicas, de leyes naturales, de leyes astronómicas, aún de leyes profundas que apenas se están descubriendo, como el principio de la luz, del sonido, la forma como se forman los cristales, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo o ha sucedido durante muchos años desde que Lutero sacó de nuevo a la luz las Sagradas Escrituras como uso común, mi hermano? Que entonces muchos grupos seculares, académicos, científicos han tomado porciones de la Biblia de una manera selectiva para señalar sus errores. Porque si la Biblia tuviera error en alguna de sus partes, perdería la consistencia, perdería el poder que tiene y perdería, mi hermano, el hecho de que sea palabra revelada de Dios. Dios no se puede equivocar. Entonces, todo el mundo, así textualmente, todo el mundo se ha dedicado a buscar en las Escrituras errores que hayan tenido para demostrar que la Biblia no es revelada por Dios. La ciencia ha aumentado y la ciencia le ha dado la razón a la Biblia. Bien, esto es en cuanto a lo que podemos decir de lo que son los libros sagrados. Dice lo mismo, muchos dicen, es que es el mismo Dios que se revela. No es lo mismo que dice el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los maya quiché. Ellos dicen que el origen fue del maíz, que los dioses vinieron y que crearon el maíz, y del maíz agarraron un grano y de ahí lo sembraron y de ahí salió el hombre. Eso no dice la Biblia que nosotros conocemos. Otra manera dicen en los libros hindús de cómo fue el nacimiento del hombre por los dioses, que crearon dioses hombres y que crearon dioses monos. No, eso no es lo que dicen las Escrituras de nosotros. Otros dicen que fueron la mezcla de dioses con mujeres. No, eso es lo que dice en el capítulo 6 nuestra Biblia, que se metieron los hijos de Dios con los hijos de las mujeres. Entonces, no todos los libros sagrados narran el nacimiento de la humanidad de la misma forma. Por eso es que no es el mismo Dios el que están narrando todos los libros sagrados. Esto es importante saberlo porque quieren confundirnos ahora diciendo que el Dios que creó las cosas es el mismo. No puede ser, porque los libros sagrados que cada religión tiene habla de un diferente Dios, habla de una diferente forma de que el hombre fue creado, habla de una diferente forma de dónde vive ese Dios. Entonces no es el mismo Dios. Amén. Esto es muy importante saberlo. Entonces nosotros estamos en una roca, porque nosotros debemos estar parados sobre una roca, y esa roca se llama revelación de Dios a los hombres. Ese Dios que tú y yo sabemos que es cierto, verdadero, y que está establecido en la Biblia, en el libro de Génesis. Bien, esto es en cuanto a que la Biblia verdaderamente
narra al verdadero Dios. Ahora vamos a pasar, ¿por qué le llaman Biblia? Esto es muy importante. Aun cuando todos nosotros cargamos en un solo libro, en una forma, en una sola presentación, pero la Biblia son 66 libros, reunidos en uno solo gracias a todo el desarrollo tecnológico de la imprenta y de otras cosas. Se ha logrado ahora tener en un solo libro, pero vamos a ver, ¿siempre fue así? Bueno, en la antigüedad se usaron muchos materiales, pero obviamente el que logró tener una forma más universal eran los rollos de papiro. Los rollos tenían más o menos una altura de 60 centímetros, de 40 a 60 centímetros, que era lo que se llamaba la medida del codo. Un codo era la altura del libro y la longitud variaba, y a eso se le llamaba rollos porque se enrollaban. Y esa era la forma como se escribía, como se podía anotar muchas cosas y como podían trasladarse de un lado para otro lo que estaba escrito. Entonces, en la antigüedad se escribía en rollos. Estos rollos eran generalmente de papiro egipcio. El papiro es una planta que nace a la orilla del Nilo, generalmente en forma espontánea. Esto lo puedes ver en el libro de Job. Y después tiene un procedimiento de cómo lo hacen la masa, cómo lo van uniendo, lo ponen a secar, y eso generaba rollos de papel que podían ser cortados según la longitud de lo que tenía que escribirse. Bien, a cada rollo se le conoció en un término griego que se llama biblos. Biblos quiere decir rollo, a pesar de que tiene ese al final que pudiera parecer que es plural, realmente es singular. Biblos es un rollo, ¿verdad? Después ya el término genérico, inclusive este nombre de biblos lo tiene una ciudad todavía en el Medio Oriente. Y cuando se juntaban varios rollos, se les llamó Biblia. La Biblia es el plural de biblos. Aunque parece singular, es el plural. ¿Cómo podríamos traducir entonces la palabra Biblia? Sería el rollo de los rollos, o el libro de los libros. De esta manera, cuando ya se logró tener todo el compendio de todos los libros del Antiguo Testamento, entonces crearon la Biblia judía, que tiene todo el Antiguo Testamento, y cuando se agregó el Nuevo Testamento, entonces tuvimos completa la Biblia, el libro de los libros. Usted en la Biblia no tiene un libro, tiene 66 libros revelados por el Señor. Amén. Entonces el término Biblia quiere decir el libro de los libros, o el rollo de los rollos. Amén. Ahora ya sabemos por qué se llama Biblia, y podemos nosotros decir: yo traigo toda la revelación de Dios. Porque la Biblia que usted y yo tenemos, mi hermano, es toda la revelación que Dios ha dado durante 1600 años. Amén. Ese es otro dato importante. Entonces, Biblia es el plural de biblos, que quiere decir el libro de los libros. Ahora ya usted ha conocido y sabe usted por qué se llama como se llama ese bendito libro que tiene usted en sus manos. Ahora, ¿qué contiene esta Biblia? Bueno, es la revelación. La Biblia es la revelación progresiva de la voluntad de Dios, que dio a conocer al hombre para que se comporte conforme a su voluntad y cumpla
su propósito. Repito, la Biblia es la revelación progresiva de la voluntad de Dios que le dio al hombre para que, conociendo su voluntad, cumpla su propósito. Amén. Esto es lo que contiene la Biblia. Por eso es que empezamos en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el inicio de todo. Ahí tenemos la primera revelación, poderosísima revelación de Dios. Y termina en Revelaciones o Apocalipsis 22, diciendo que viene el Hijo unigénito de Dios a establecer el reino eterno y para siempre. Esa es la revelación de Dios. Él creó en el principio y Él va a establecer. Por eso es el alfa, por eso es el omega. Esto es lo que contiene la Biblia. La Biblia no es una, como pudiéramos pensar, una suma de historias, de narrativas, de acontecimientos. No, eso no es la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios a sus hijos. En el libro de Deuteronomio 29, usted va a encontrar una expresión que dice: los misterios le corresponden a Dios, pero las cosas reveladas le corresponden a sus hijos para siempre, y así podamos cumplir sus mandamientos y sus preceptos. Esto que acabo ahorita de compartir contigo, está en Deuteronomio 29, nos dice con toda claridad que a Él le plació ir revelando secretos. A Él le plació irle dando al hombre para que lo conociera. Y entonces podemos entender la porción que dice Juan: Padre, que te conozcan a ti y al que tú has enviado. Eso es la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar cómo vivir, cómo comportarnos, cómo cumplir la voluntad de Dios, cómo cumplir nuestro propósito y poder estar siempre en su presencia. Entonces Él se fue revelando. Y esa revelación que Dios ha querido que el hombre tenga está en la Biblia. En la Biblia Él se revela como el creador. Él se revela como el sustentador de todo lo creado. Él se revela como el proveedor de todo lo que el hombre puede necesitar. También se revela como el Dios justo cuando se le desobedece y aplica su juicio. También es un Dios justo. También podemos conocer, mi hermano, que es un Dios que está pendiente del hombre todo el tiempo. Nos revela las medidas correctivas que van a suceder si la desobediencia es el camino que tomamos. Pero a pesar de todo lo que el hombre iba a hacer, Él reveló que vendría un Redentor. Eso está en todo el Antiguo Testamento. Velado, pero revelado. Amén. Entonces, el Mesías vendría, el Redentor de la humanidad vendría, y a partir de él establecería una nueva relación con el Padre. En el Antiguo Testamento es una relación del Padre con un pueblo. En el Nuevo Testamento es una relación del Padre con sus hijos. Y también eso quedó perfectamente establecido en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Él nos ha revelado. Pablo nos dice muchas veces: los misterios ocultos que estuvieron desde la fundación del mundo son las cosas que Él nos ha revelado ahora por su Espíritu. Podemos nosotros encontrar en la Biblia cómo Adán en el huerto, cómo Noé recibe también las instrucciones, cómo Abraham es llamado para que salga de su parentela, cómo es llamado Moisés a la zarza para que se le dé instrucciones, cómo sube Moisés al monte Sinaí para que se le entregue la ley, y cómo el Señor Jesús viene para revelarnos su palabra. Todo eso está escrito en la Biblia. No hay otro libro
No hay otro libro en toda la humanidad, en ningún lugar de la tierra, donde la palabra revelada de Dios aparezca. Entonces, ¿es importante la Biblia? Es importante. Por eso empecé diciendo que todas las religiones y todos los pueblos tienen libros sagrados, pero son invenciones de hombres, suposiciones de hombres, nacidos de revelaciones de espíritus caídos y que están en contraposición a la Biblia. Pero, ¿cuál es la que ha predominado? ¿Cuál es la que ha influenciado al mundo? ¿Cuál es la que ha dividido en dos partes al mundo? ¿Cuál es el libro que ha dividido en dos épocas a la humanidad? La Biblia. Entonces la Biblia realmente está más allá de ser solamente un libro sobre una poderosa revelación de Dios, sino es un libro que tiene vida, que tiene influencia, que cambia a las personas que lo leen, que les da dirección y les da sentido. La Biblia es un libro vivo, que transforma las vidas. Lo que no sucede con todos los demás libros, que son libros muertos, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. De esta manera, empezamos, mi hermano, viendo cómo desde Moisés el Señor le va revelando. Es tan grande, por ejemplo, vamos a dimensionar un poquito el contenido de Génesis. ¿Cómo es que Moisés logra escribir Génesis? Y Moisés aparece miles de años después de haber sido creada la tierra. Es una revelación de Dios, se lo revela Moisés en esos encuentros que tenía Dios con Moisés. Tú sabes que de repente salía y su rostro brillaba como el sol por el tiempo que pasaba en la presencia de Dios. Ahí le revelaba todo eso que después escribiría Moisés. El libro de Génesis es un libro revelado del cielo, mi hermano. No es una suposición de hombres, sino es un libro revelado y escrito por aquel que Dios le plació hacerlo su siervo y el primero que fuera escribiendo el libro que tú y yo ahora tenemos en nuestras manos. Empezó a escribir Moisés y después durante 1500 años seguirían escribiendo otros. Moisés muere, empieza Josué. Josué muere, empiezan los jueces. Y Samuel, el último juez, fallece y empiezan los libros de los reyes y las crónicas. Y el Señor va revelando, y va revelando, y va revelando, y va revelando. Cuando necesario era, mi hermano, aparece Isaías. casi 800 años antes de Cristo, iba revelando, mi hermano, toda la obra del Cordero, iba revelando la segunda venida del Rey de la Gloria, amén. Entonces vamos viendo cómo la Biblia se va convirtiendo en un libro que se escribe durante 1500 años y todos coinciden en que su registro tiene coherencia, es fidedigno y es revelación de Dios para su criatura, para su pueblo escogido y también finalmente para su iglesia. Es una constante, esa es una de las grandes sorpresas que se lleva el cualquiera que lee la Biblia, que usted puede empezar a leer un libro y pasarse inmediatamente a otro y usted ve que hay con una conexión. Aunque, por ejemplo, si usted se pasa de Isaías a Malaquías, hay 800 años de diferencia. Pero cuando usted pasa de un capítulo a otro, parece que usted está en el mismo libro. Es que es el mismo Dios revelando. Es el mismo Espíritu que está inspirando a todos los redactores de los libros de la Biblia. Y sobre todo, usted encuentra en todas las páginas y las circunstancias a Cristo,
la tipología de Cristo, mostrando a Cristo, mostrándolo en Moisés, mostrándolo en Josué, mostrándolo en José, mi hermano, y se va apareciendo, mostrándolo en Abraham, mostrándolo en cada uno de esos personajes. Usted encontrará una porcioncita, de tal manera que la suma de todos ellos es el Cristo revelado del Nuevo Testamento. Era una continuidad, realmente era la introducción en la forma de pensamiento del pueblo hebreo del Mesías Redentor. Esto es la Biblia. La Biblia tiene la intención de introducir a los espíritus al Mesías Redentor. Bien, entonces ya tenemos, mis amados, cuál es el contenido de la Biblia, cuál es el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Dios revelando a su Hijo, Dios revelando a su Hijo, hasta que venga y lo establezca como el Rey eterno. Ahí usted va a encontrarlo en la Biblia. No es un libro como muchos piensan, que es el del periodo donde habló de los reyes. No, los reyes no son más que la historia del hombre, que fallan a Dios. Pero Dios en su bondad restaura otro rey, y se vuelve a levantar el pueblo. Pero va a venir un rey que jamás desobedeció, un rey que jamás pecó, y ese rey pondrá el reino eterno. Ese es el contenido central de toda la Biblia. Ahora usted, mi hermano, ya conoce cuál era la intención de la revelación del Padre con todos nosotros. Muchos preguntan, bueno, ¿y quién es el autor de la Biblia? El que está sentado en el tercer cielo. El autor de la Biblia, mi hermano, es el mismo Padre, a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo lo sé? Bueno, vaya usted con Apocalipsis 1, mi amado, y ahí usted va a encontrar la forma como revela Dios todas las cosas. Y Apocalipsis 1:1 dice, esta es la revelación que el Padre le dio a Jesús, para que éste, a través de su ángel, se lo diera a conocer a su siervo Juan. Y ahí está perfectamente clara la forma como Dios revela. Se la da a su Hijo, que es el Verbo. El Verbo lo da a conocer, ya sea a través del Espíritu Santo, a través de un ángel, el mensaje, a un siervo de Dios. Y éste redacta lo que está recibiendo. Pero es uno solo el autor, porque es uno solo el que lo revela. Y son 44 los que narran o redactan los libros que están escritos en toda la Biblia, el libro de los libros. Los narradores podemos ver en 2 Timoteo 3:16, además de esta de Apocalipsis 1:1, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la intención por la cual Dios reveló al hombre, para que seamos perfectos y estemos preparados para las obras que Dios ha preparado para nosotros. Su origen es divino. Dios es la fuente de la revelación de la Biblia. Él transmitió estos conocimientos para que nosotros supiéramos cuál era su voluntad, porque Dios es un Dios que se revela, es un Dios que se da a conocer, es un Dios que quita la venda de los ojos de sus hijos, es un Dios que quiere amar y ser amado, y para ello nos ha dejado en la Biblia su mensaje, su voluntad y su ética y moral. Estos 66 libros guardan una unidad temática. ¿Qué quiere decir? Que el tema es el mismo, es el que te comentaba. El tema es el Mesías revelado. Aleluya.
Bendito es el Señor. Lo hizo a través de diversos... Otra cosa sorprendente de la Biblia es que tiene diferentes géneros literarios, que queda uno sorprendido de que puede ser narrando una historia del pueblo, puede ser narrando como Cantar de los Cantares, una relación de amor espiritual, puede ser como el libro de Lamentaciones, un libro donde da a conocer cómo queda un pueblo desolado después de haberse apartado de Dios, o puede ser un libro de Proverbios, que es un libro de consejos, de sabiduría, puede ser un libro, mi hermano, de profecía extraordinaria como Isaías, puede ser un libro de prevención como es el libro de Malaquías, puede ser un libro totalmente actual a los tiempos que estaban sucediendo, como es el libro de Jeremías, o puede ser el libro de Revelaciones, que es el guión completo de lo que va a suceder al final de los tiempos. Son diversos géneros literarios, no solamente es de una forma la narrativa, y va cambiando. Conforme el tiempo va cambiando, la forma narrativa también va cambiando. La personalidad de cada uno de los redactores se manifiesta, así como dicen, no, pues Isaías caía en estados de lamentación profunda por lo que él sabía que iba a suceder, pero también Isaías tiene visiones extraordinarias del Dios viviente, y también Ezequiel narra, mi hermano, visiones de seres celestiales, y cada redactor va poniendo lo que en él hay. No son como muchos libros que actualmente están circulando por el mundo de supuestos maestros avanzados, de supuestos sabios extraterrestres que lo hacen con escritura automática, o sea, gente que cae en trance y se pone a escribir libros y no sabe lo que escribe. No, en la Biblia, mi hermano, estaban perfectamente conscientes. Y uno de los libros más extraordinarios en ese aspecto para conocer lo que estoy compartiendo es el libro de Revelaciones. Como el apóstol Juan dice, y yo estaba en el Espíritu y inmediatamente fui tomado a los cielos. Estaba consciente, veía todo, oía, y luego venía y escribía. Dios quiere que sepamos, porque es un Dios de verdad. Es un Dios que no necesita confundir al hombre, sino lo que quiere es abrirle los ojos del entendimiento. Y esto es lo que él va haciendo a través de los redactores, de los 44 redactores de los 66 libros. Muchos me dirán, oiga usted, ¿y por qué no son 66 redactores? Bueno, porque Moisés escribió 5, y Pablo escribió 14 en el Nuevo Testamento. Entonces Juan escribió el Evangelio, 3 cartas, y Revelaciones escribió 5. Prácticamente Pablo y Juan escriben las 3/4 partes de todo el Nuevo Testamento. Por eso es que son 66 libros, pero son 44 los redactores. Bien, entonces ya vamos conociendo un poquito más, ¿verdad? Ahora bien, son diferentes las formas como Dios se revela, pero al final obra con el espíritu del hombre. Eso es importante. No lo hace con el entendimiento del hombre, sino lo hace con el espíritu del hombre. Y de esa manera puede ser fehaciente, puede ser verdaderamente confiable lo que estos escriben, porque la mente del hombre sí puede confundirse, porque los sentidos a veces pueden errar y darnos una apreciación equivocada. Pero el espíritu, mi hermano, tiene habilidades verdaderamente sorprendentes, que cuando uno entra al mundo espiritual va conociendo.
que el espíritu es superior, muy superior al alma. Y entonces el Señor se comunicaba con el espíritu de estos redactores y ellos traducían el mensaje con el contenido y con la intención con que lo recibían. Ahora bien, hay que tener en claro una cosa. En el caso del pueblo judío, el pueblo judío argumentaba, ¿verdad?, que estaban ellos también con un lenguaje oral, que no todas las cosas las escribió Moisés, sino que Moisés les enseñó a ellos por fuera muchas cosas. Mi hermano, tenía que ser escrito en las Escrituras cómo afilar el cuchillo para degollar a las víctimas de los sacrificios. Por supuesto que no, sino de qué tamaño hubiera sido la Biblia, pero eso es sentido común. Pero ellos decían, no, es que a nosotros nos enseñaron cómo hacerlo, y cómo esto, y cómo lo otro, y entonces la tradición oral, desde el tiempo de los hebreos, quiso competir con la tradición escrita, o sea, con lo que Dios había revelado y mandado escribir. Y de esta manera se fue formando paralelamente a la Biblia escrita costumbres orales, que después serían las tradiciones y costumbres de los pueblos, que inclusive se contrapondrían a lo escrito, como sucedió cuando el Señor le dice a los fariseos, vosotros modificáis los mandamientos por mandamientos de hombres. Ese es el gran peligro cuando la tradición oral quiere ir a la par y querer tener la misma jerarquía que la ley escrita. Eso no es posible, porque Dios lo puso por escrito, lo que tenía que estar escrito para que no fuera modificado por el hombre. Esto les comento porque sucede, después cuando hablemos de los libros de la Biblia, aparecieron por ahí muchos evangelios apócrifos, han aparecido muchos libros escritos por supuestos hebreos antiguos, pero lo que tratan, mi hermano, es de desviar la enseñanza y desviar lo que está escrito y asentado en las Sagradas Escrituras. De esto debemos de tener mucho cuidado, porque lo único que realmente es constancia, y que dejaron constancia los profetas, los reyes y todos los hombres inspirados por Dios, está escrito en la Biblia. Y a eso usted y yo debemos de confiarle plenamente. Bien, de esta manera hemos llegado a la primera parte de lo que es la Biblia, cómo fue escrita, qué significa. Biblia significa el libro de los libros, viene tomado de la palabra biblos, que era como se conocía los rollos de aquel tiempo. No había libros empastados como los nuestros. Esto lo puedes ver tú cuando le llama en el libro de Romanos, le pide Pablo a Timoteo, le dice, tráeme los rollos que dejé, especialmente los pergaminos. Ese concepto pergamino lo vamos a analizar posteriormente. Bien, de esta manera quedamos en lo siguiente. El primero que escribió en la Biblia fue Moisés. Y sin duda alguna fue escrito de su mano. Después escribiría Josué, después escribirían los jueces, después escribiría Samuel, ¿verdad? Vamos en la próxima, el día de mañana, vamos a ver en textos bíblicos dónde queda la constancia de quiénes fueron los que escribieron alguno de los libros. De esta manera, mis hermanos, hemos concluido con la primer clase de Biblia, y creo que has aprendido, como yo también he aprendido, y le doy gracias a Dios,
Y mis hermanos, los dejo en Radio Manantial de Vida 97.3 para que el día de mañana continuemos en el Instituto Bíblico Radial con la materia La Biblia. Benditos sean todos ustedes en el nombre de Jesús.